corazones. Amén. Me ha tocado una gran responsabilidad y es dar de lo que Dios me ha dado. Amén. Dios dice que demos de gracia lo que nos ha dado de gracia. Y hermano, nosotros si nos ponemos a analizar bien qué es lo que el Señor está haciendo en esta iglesia, porque a veces nosotros no meditamos qué es lo que el Señor ha visto en esta iglesia que no ha visto en otras, ¿verdad? Y no es que las iglesias no sean del Señor, eso lo hablaba yo anoche, acerca de cómo aquella iglesia, hay un poco de iglesias, hay bastante iglesias rodeadas, pero Dios puso gracia sobre aquella iglesia. Y el Señor me hacía entender como que esa gracia que está allá también está aquí. Que pueden haber muchas iglesias, son del Señor. Claro que sí, no decimos que no. Hermano, pero cuando Dios ve potencial en alguien, o en una iglesia, Dios va a explotar ese potencial. Y nosotros mismos somos los que nos menospreciamos, nosotros mismos somos los que a veces nos tenemos en poco. Pero yo le decía a mi hermana Milagro, yo le decía, Magua, Señor, con la capacidad que tú me has dado y con lo que las promesas que hemos tenido, bueno, hemos estado en iglesias grandes, en iglesias pequeñas, tú me has traído a este lugar y hermano, lo que el Señor me ha dado a mí, esto se debate entre grandes, entre ministerios grandes. Estas enseñanzas son para ministros ya grandes. Y yo decía, Señor, debe ser que los que están allí todavía no han llegado allá, pero son ministros grandes en el Señor. O sea, ustedes, Dios los tiene en alta estima, porque si no, Dios no le diera esa profundidad a ustedes en palabras, los mantuviera así como las otras iglesias, comiendo de poquito leche, pues, pero ustedes no están tomando leche, ustedes están comiendo pesado, sólido, porque estas palabras son fuertes lo que hemos estado leyendo. ¿Verdad que sí nos confrontan? A mí me confrontan, yo todavía la leo, le enseño Señor, aquí tengo un cable pelado por aquí, pero yo sonrío y gloria a Dios, Señor, bueno, vamos a tratar de mejorar este asunto. Porque la idea no es ver ataques, hermano. La idea de esto es que nos conozcamos nosotros mismos y que veamos dónde estamos fallando para que corrijamos. Ese es el motivo de la enseñanza. Hoy se predica mucho, pero no se enseña. Pero usted ve los falsos maestros, sí están arrastrando gente. Por eso el tema que quiero dar en esta noche, que el Señor me ha puesto, es hablar acerca de lo que son los proféticos y el área de la maestría. Amén. Que es el peligro, hermano, de un falso maestro, arrastra gente. ¿Sabe? Pablo le dijo a Timoteo, ten cuidado de la doctrina que tú enseñas, te vas a salvar tú y vas a salvar todo el que te oye, pero si tú te desvías, te pierdes tú y vas a arrastrar ese gentío contigo. Entonces no es nada fácil, hermano, enseñar. Creo que es una demanda muy grande. A lo mejor humanamente uno lo tiene un poco la gente, pero delante de los ojos de Dios creo que la maestría, hermano, es algo que nosotros tenemos un peso profundo, porque si enseñamos algo malo, Dios nos lo cobra. Entonces, bueno, vamos a estar ubicándonos, hermano, ¿verdad?, en la carta de segunda de Pedro. Vamos a hablar acerca de lo que son los falsos profetas y falsos maestros dentro del pueblo. Cuando hablamos del pueblo no estamos hablando de un nuevo renacer de fuego, estamos hablando de la iglesia en general. Recuerden que esta enseñanza es a nivel general, porque la iglesia de Jesucristo está a nivel de todo el mundo. Entonces no es una enseñanza para hacer señalamiento. Segunda de Pedro, capítulo 2. Amén. Vamos a leer allí 3 versículos, oramos y luego damos lo que es la enseñanza poco a poco. Recuerde que si tiene alguna pregunta, no se lleve la duda, estamos en una enseñanza, tenemos tiempo y usted puede opinar. Okay. Leemos entonces palabras o la bendición del Padre, Hijo y la comunión con el Espíritu Santo. Amén. Amén. Dice de la manera siguiente. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Oh soberano Señor y Padre amado de la gloria, recibe toda honra, toda gloria, toda alabanza en el nombre poderoso de Jesús. Mi alma te alaba, te glorifica, Señor. Me pongo en tus manos una vez más y te agradezco primeramente, Señor, que me hayas tomado en cuenta. Es un privilegio el que me hayas dado la oportunidad de pararme nuevamente en tu mesa, Señor, en el altar. Reconozco que soy un
vaso de barro, Señor, que aún tengo debilidades, que aún, Señor, caigo, pero usted vuelve a levantarme, Señor, que tengo una lucha constantemente, Señor, con mi propio yo, Señor, pero yo quiero decir, como decía el apóstol Pablo, mas no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y que todo pensamiento cautivo lo llevo a la obediencia a los pies de Cristo. Quiero, Señor, ser un embajador que dé, Señor, buen testimonio en lo que usted me dé de vida, Señor, sobre la tierra. Reconozco, Padre amado de la gloria, que su Espíritu Santo es el que nos guía a toda verdad, el cual hace vida en nosotros. Te pedimos perdón, Espíritu Santo, si hemos podido contristarte con alguna de nuestras acciones del día a día. Sabemos y entendemos que eres sensible y que sin ti nada podemos hacer, Padre amado de la gloria. Gracias, Señor Jesús. Ahora prepara nuestros corazones para que podamos entender y discernir tu palabra, que es gruesa, que es pesada y que es sólida, pero que es necesaria para el crecimiento de tu iglesia, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, pues puede tomar asiento, hermano. Como dijimos allí, el título es un poco fuerte porque hablamos de los falsos profetas y falsos maestros. Pero siempre hemos hablado y siempre donde usted vaya van a hablar de los falsos profetas, ¿verdad que sí? Amén. Siempre usted debe tener un historial de lo que son los falsos profetas, pero muy poco se habla acerca de los falsos maestros. Se habla de falsos pastores, de falsos profetas, pero los maestros casi no los tocamos, y creo que la maestría es la parte más delicada de lo que es el contorno de la iglesia. Porque los maestros son los que están encargados, hermanos, de enseñar lo profundo de la palabra. No es lo mismo, usted lee, cualquiera lee, y sí se lee y se entiende por la revelación del Espíritu Santo, pero el maestro tiene la habilidad y la capacidad dada por el Espíritu de Dios para entender y comprender. Y el enemigo está interesado primeramente en los maestros. ¿Sabe por qué? Porque los dones y el llamamiento son irrevocables. Y una vez que Dios ya da un don y ya da, ¿verdad?, que si aún el hombre se desvía, Dios no se lo quita. Él dará cuenta al final de sus días sobre la tierra. Pero esa misma habilidad que ya Dios le dio, el enemigo la usa, pero para desviar al pueblo. Por eso es que usted y yo debemos conocer Biblia, y nosotros debemos ser entendidos a la manera de interpretar la palabra según Dios y no según nosotros mismos. Aquí el escritor, en este caso el apóstol Pedro, ya en su estado de anciano ya, ¿verdad? Porque cuando Pedro escribe las cartas de primera y segunda de Pedro, este hombre ya había sido trillado, había sido pasado por muchas pruebas y dificultades, tanto así que él dijo que el adversario, el diablo, andaba, ¿verdad?, como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Será que Pedro en el caminar alguna vez sintió el enemigo en el cuello? Muchas veces fue zarandeado, muchas veces, imagínense cuántas lágrimas botaría Pedro para poder llegar al conocimiento y escribir estas cartas. Cuando usted se da un repaso de lo que ha sido su vida, ¿será que usted le da para escribir una novela? De lo que a usted le ha acontecido desde niño. ¿Será que usted escribe una carta, un libreto de sus propias experiencias? Y creo que ayuda a mucha gente. ¿Dónde usted metió la pata? ¿Por qué la metió? ¿Qué le ha acontecido? Pero ya usted eso lo ha hecho más sabio, lo ha hecho más maduro. Y los muchachos y los jóvenes, como no han tenido experiencia, dicen, ay, esos viejos sí hablan. Sí. Déjame vivir mi propia experiencia. Así es el nuevo creyente. El viejo en el Señor ya sabe dónde hay desierto, sabe las caídas que ha tenido, y él trata como de tratar de que los jóvenes no pasen por allí, pero ellos dicen, déjame vivir mi propia vida. Entonces hay que dejarlos que ellos se estrellen, porque de esas caídas ellos aprenderán a levantar los pies. Todo niño empezando a caminar se cae, ¿o no? Yo nunca he visto un niño que por la primera vez que dio paso no se cayó. Pero es tremendo, uno aprendiendo, uno cae. Pero lo importante es que el adulto está para animarlo, ¿verdad? Para que siga. Porque si nos ponemos nosotros a tratar de que no, para que no aprenda a caminar, vamos a buscarle una andadera, vamos a buscarle, y tiene 7 años, imagínense un niño con andadera de 7 años. No, es que para que no se caigan. No, hermano, hay que dejarlos así se caigan. De ponerlos a caminar, así ellos se caigan, para que ellos agarren confianza. Porque si usted no se cae, no va a aprender.
aquí, hermano, dice, ya Pedro aquí con experiencia, dice, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Ve que él habla y dice que hubo en la antigüedad profetas. Como habrán ahora, dice, entre vosotros falsos maestros. Vea que Pedro se encarece más bien es de acerca de los maestros. Él dice, hubo también falsos profetas, pero ahora entre vosotros habrán falsos maestros. Y él dice, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Ahora, cuando hablamos de encubierto, ¿qué entiende usted por algo encubierto? Cuando nosotros vamos, y podemos llevarlo a lo terrenal, cuando vámonos a lo que es el estado de los policías, pues, o vamos a hablar lo que es la inteligencia y la contrainteligencia. Porque recuerde que esta es una guerra espiritual. Hay un mundo de luz, pero también hay un mundo de tinieblas. Y nosotros somos soldados, hermanos, porque la Biblia dice que nosotros somos soldados de Cristo. Y el apóstol Pablo, cuando habla de la armadura de Dios en la carta de los Efesios, él hace mención acerca de una armadura de soldado. En ese entonces los soldados tenían espada, escudo, y él hace una comparación en el mundo espiritual, algo similar. Entonces, ¿cómo hace un general, vamos a ponerlo así, porque todo esto por jerarquía? Si nosotros tenemos a Dios Padre, que es la cabeza, Cristo es la cabeza de la iglesia, Dios Padre es la cabeza de Cristo, Cristo es la cabeza de la iglesia, y nosotros somos el cuerpo, ¿verdad? Entonces nuestro general en jefe vendría siendo Jehová de los ejércitos. Él es conocido como general en jefe, ¿o no? De la fuerza de la luz. Y Jesucristo vendría siendo uno también, un general también de alto rango. Igual después de ahí vienen las órdenes jerárquicas en cuanto a los ángeles. Está Miguel, está Gabriel, que la Biblia hace mención, pero Luzbel, ¿verdad? Que el Señor lo reprenda, que es el Satanás, que es la serpiente antigua, que es el dragón, como lo dice la Biblia. ¿Usted cree que tiene un alto rango o no en las tinieblas? En las tinieblas él es como el más grande. Entonces él también tiene sus ángeles caídos del lado de las tinieblas, y ellos tienen sus nombres. Y ahora la pregunta es, porque todo es un balance en el mundo espiritual. Si Dios, cuando nosotros hacemos el servicio, Dios envía a sus ángeles al servicio ¿de quién? De la iglesia. ¿Y qué hacen los ángeles? Pelean una batalla que usted y yo no vemos, pero sentimos la presencia de Dios, porque cuando se está ministrando hay una guerra espiritual. Y usted y yo debemos entender y no debemos pasar por ignorancia que el enemigo, cuando hay una palabra precisa que lo va a libertar, porque Jesús dijo, mi palabra es verdad, mi palabra liberta. Pero si en el momento que se está dando la palabra usted tiene distracción, ¿será que usted puede recibir lo que se está dando? No. ¿Y quién crea el caos? ¿Quién crea la distracción? ¿Quién crea? No veamos la carne y la sangre, veamos que el enemigo puede usar a los niños para que peguen gritos, para que corran, para que saltan, el otro viene y hace y explota un globo. ¿Usted cree que es una guerra espiritual o no es una guerra espiritual? Una campaña y usted llega que se apagó el micrófono, que si se soldó. Ahora, ¿cuándo usted ha visto que se le apaga un micrófono a una miniteca cuando están en el mundo? ¿Cuándo usted ha visto un sonido? ¿Verdad que no hay guerra? No. Pero ¿por qué los sonidos de cristianos sí tienen guerra? Porque el príncipe de este mundo está interesado en que haya distracción para que usted y yo no podamos tomar esa palabra que es la que nos va a dar ánimo y fuerza. Y nosotros vamos entendiendo aquí que el apóstol Pedro está hablando y dice, ¿verdad?, que esta gente entra encubierta. Ahora, cuando nosotros estudiábamos en la milicia, gracias a Dios nunca hubo guerra aquí en esos entonces, pero nosotros fuimos preparados para, todos soldados lo preparan por si hay una guerra en el país, o si uno tiene que ir de refuerzo. Entonces, recuerdo que en las maniobras ponían los mismos compañeros de uno, una parte era mala y la otra era buena. Hermano, y si uno se dejaba agarrar, lo torturaban a uno de verdad. No era que no, que yo te conozco, no, le daban a uno duro. Y le metían a lacrimógeno y le metían esposa, y uno, bueno, pero ¿qué pasó? No, usted es enemigo. Y yo decía,
Y yo decía, si estos son los amigos de uno y le dan duro, ¿cómo será si lo agarra uno verdaderamente los enemigos? ¿Verdad? Y yo decía, esto es así. Me decían, sí, aquí no se descuide, porque aquí le van a dar duro. Entonces, ¿qué hacían ellos? Ellos, recuerdo que en la inteligencia, ellos cuando querían desmantelar una banda, mandaban, hermano, un militar disfrazado de malandro, con zarcillo, hablando un dialecto, y se metía entre los malandros, llegaba con aquellos armamentos y decía, ese malandro la mueve. Y era un funcionario militar. Cuando venían a ver, agarraban a todos. ¿Por qué? Porque usaban la inteligencia, y aquella persona hablaba, quiero que entienda esto, hablaba el mismo dialecto de las tinieblas, se vestía como las tinieblas, caminaba como las tinieblas, tanto que los deslumbraba, y cuando estaban descuidados, los apresaba a todos. Ahora, ¿qué pasará si las tinieblas visten a uno como un ángel de luz? Porque dice que Satanás se viste como ángel de luz y aún sus ministros, y tienen un verbo. ¿Qué pasaría si en una congregación no se está velando y entra un sacerdote de las tinieblas y habla como un hijo de Dios? Se viste como un hijo de Dios, impone las manos como un hijo de Dios, habla lengua y resulta que está maldiciendo. Resulta que está impartiendo lo malo, resulta que está metiendo herejías, que está dando enseñanzas que parecen buenas, pero cuando usted las pesa, algo no está bien. ¿Es peligro o no es peligro? Entonces, por eso es que debemos ver nosotros, hermanos, que la doctrina debe estar siempre a la palabra. Acostúmbrese. Y Pablo le dijo a los de Berea, me gusta esta iglesia. Porque Pablo estaba dando el sermón y estaban ellos, ¿y dónde está el versículo? ¿Y dónde está el capítulo? Iban leyendo a ver si Pablo se equivocaba. Y a veces, hermano, la gente se equivoca cuando está predicando, pero hay errores normales. Por lo menos una prédica que yo estaba dando, creo que fue la semana pasada, estaba hablando de un eunuco, y es el etíope. Pero claro, es casi parecido. Pero el eunuco, ya sabemos lo que es un eunuco, pero yo me fui era el etíope, y confundí las palabras, pero nunca hablé mal, o sea, distorsioné la porción de la palabra. Solo que en una confusión hay gente que mete a Noé, ¿verdad?, allá en el vientre del pez. Y manda a Jonás allá al diluvio. O sea, invierte los nombres, pero siempre la palabra es la misma. Eso es un error normal. Pero usted sabe que es difícil que usted le esté enseñando algo, como que salvo siempre salvo. Usted puede pecar las veces que quiera, usted se arrodilla y ya Dios le perdonó. Y le esconde la otra parte, que el que peca deliberadamente, ¿verdad?, el que practica el pecado es del maligno. Entonces, si hacemos un pecado diario y seguimos, le estamos dando una potestad al de las tinieblas para que él diga, no, pero es que él es mío, porque mira, o ella es mía, porque ella incurre en la falta, tiene 30 años incurriendo en el mismo pecado. Que Dios nos liberta de un área y aparece otra, sí. Y Dios lo liberta de esta área y le aparece otra. Pero ¿será que un cristiano tiene 30 años y va a seguir en el mismo pecado? Allí es donde tenemos que ver. No crece. ¿Y cómo va a crecer si no ha pasado el kinder? Y hermano, yo he visto hermanos que tienen años en el evangelio y no son ni secretarios de la iglesia, ni han hecho nada. No crecen. Todos cabezones. Y su corazón es igualito. No crecen. Pero viene un nuevo que confesó hace 3 meses y usted lo ve que... ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué él crece y este no crece? Porque hay un convertimiento. Entonces, seguimos leyendo, ya tenemos claro de cómo trabajan las tinieblas. Lo hemos llevado a lo terrenal, pero usted llévelo a lo espiritual. Amén. Que el enemigo va a usar sus vasos como Dios usa los de él. Ahora, ¿será que el enemigo a la hora de dar una estocada va a mandar sus vasos, los peores, o va a mandar los selectivos? Pero nosotros a veces no usamos los mejores vasos. ¿Verdad? A lo mejor vamos a hacer una campaña y hay bastante alma y ponemos el que no predica. Cuando tenemos vasos que lanzan la red, jalan a todos los peces. Pero el enemigo no, el enemigo usa sus mejores vasos. A la hora
de un trabajo específico, pero estamos nosotros usando los mejores vasos. Es nada más cuestión de preguntarnos, porque el que comanda tiene que conocer todos sus soldados. Un general, un sargento tiene que saber las habilidades que tiene cada soldado. El que es francotirador, el que es bueno manejando es especialista, el que es cocinero a la cocina, el que, ¿me entiende? Uno no puede quitar del área al que es. El que es explosivista es explosivista. Entonces así es en el Evangelio. El que es intercesor es intercesor. El que es adorador. El que es evangelista, el que es maestro. El que es pastor. Pero a veces invertimos, hermano, porque no tenemos la experiencia. Pero como les decía, uno va aprendiendo. Pedro pasaron muchos años para que él pudiera entender la capacidad del llamado que tuvo. Ahora seguimos más adelante. Dice, estamos en el 2. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucciones repentinas. Aquí está el secreto, porque dice el Señor que los rescató. Quiere decir que en un momento pertenecieron a la fila de la luz, y por lo tanto recibieron dones, pero se descuidaron y el enemigo los pasó al otro bando, y eso es peligroso. ¿Verdad que el profeta nuevo hablaba con Dios audible, pero el profeta viejo andaba todo, como quien dice por ahí, descarriado, andaba mal? No andaba así. Y Dios le había dicho al profeta nuevo: anda, haz el trabajo, no te pares, no comas en ningún lugar, sigue adelante. Y cuando el profeta viejo le dijo: pasa para la casa para que comas, ven, vamos a comer, y él le dijo: no, porque tengo órdenes de Jehová de que no me detenga, sino que dé la palabra y que me vaya. Y el hombre se fue. Pero el profeta, ¿verdad?, viejo, se fue más adelante y le dijo: no, Jehová acabó de hablar conmigo, sí, puedes comer. Ahora la pregunta es: ¿por qué el profeta nuevo, si Dios hablaba con él, no le preguntó a Dios? Madre, yo digo que hoy me estaba analizando esa palabra con mi hermano. Y lo que yo puedo entender es que, mire, a veces nosotros, ¿verdad?, podemos tener una comunicación con Dios, ¿verdad? Pero a veces aquella persona que Dios usa más, ¿verdad? Que Dios usa más, tú le confías, porque tú ya tienes, como dice, testimonio de esa persona. Más el mismo Dios puede permitir usarla a ella para probarnos. Me pasó en una ocasión así. Me pasó así, hermano. Yo estoy recién reconciliada y el Señor me dio a dar una orden. Y yo escuché otra que tenía más rango. Cuando estamos hablando de eso. ¿Sí? Hermano, me dio una cachetada. Yo dije: Señor, perdóname, pero cuando leí ese pasaje me hizo acordar de que sí, ciertamente tuvo esa experiencia con Dios y Dios lo pudo haber usado, pero el descuido de él, o de repente Dios lo usó pero tenía el testimonio y la fama que era un buen profeta. Y aquel nuevo, como estaba nuevo, se dejó engañar. Ahí vamos. Cuando nosotros estamos nuevos en el Señor, nuevos en un ministerio, el deber es doblar rodillas y que Dios nos hable. Nos va a confirmar Dios con otro, pero nunca debemos perder la comunión con Dios, porque si esa persona, como le digo, pertenecía a las fuerzas donde nosotros estamos, pero si ahora está en el otro bando y está como inteligencia, no nos desarma. Claro, ya está entendiendo la hermana. O sea, el enemigo se va a querer meter en las iglesias encubierto, no va a decir yo soy el enemigo. No, va a venir disfrazado como ángel de luz. Pero allí es donde nosotros tenemos que tener los centinelas y los ojos abiertos. Para allá va, aquí algo está pasando raro, esto aquí no lleva Biblia. Allí es donde nosotros tenemos que tener las alarmas encendidas. Claro, porque a veces vemos las cosas, oye, es lo contrario de lo que me está diciendo. Claro. Lo que me dijiste, no. Tú recibes una orden y esa es la que tú tienes que obedecer. Y el pueblo no se puede dejar llevar porque hagan milagros, porque el enemigo se le ha dado un poder engañoso que aún no puede hacer. hace milagros.
porque el don y el llamamiento son irrevocables. Y como le dije, pertenecían, y el apóstol Juan dijo, a la verdad ellos salieron de nosotros, o sea, militaron con nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué se desviaron de qué? De la doctrina. Entonces, hermano, es peligroso porque el enemigo está interesado ¿en quién? En los maestros, en los profetas, en los pastores, en los más grandes. Claro, los nuevos también, pero a él le interesan más las jerarquías, porque las jerarquías mueven masa, hermano, mueven masa. Seguimos adelante. Dios bendiga a la hermana por la intervención. Amén. 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 Hermano, mire lo que dice el 4. Porque si Dios, el 3, y por avaricia, no, el 2, y muchos seguirán que sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad es blasfemado. La verdad es Cristo. Ahora hablamos, hermano, en el 3, y él dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Ahora, ¿qué es la palabra mercader o mercadería? Es negocio, comercio. ¿Será que dentro de algunas iglesias, no todas, porque hay iglesias de Dios, pero hay unas que donde el enemigo ya está gobernando? ¿Verdad que en una de las iglesias dice, pero tengo contra ti, tú que moras, que Satanás mora en una iglesia? ¿Verdad que sí, que tomó el control? ¿A dónde lo tomó? Lo toma en los que dan las órdenes, porque si el enemigo a Jezabel le gustaba era los reinados, o no, al lado del rey, porque da la orden al rey, y cuando el rey se me descuida, yo doy las órdenes, pero meto al rey adelante, porque así trabaja el enemigo. El enemigo nunca está al frente, sino que él agarra a alguien de escudo y pone a alguien al frente, y el que da las órdenes es el que está encubierto. Y él se cubre con él. Y él se cubre, ¿no? La culpa es de fulana, Sí, la culpa es de fulana, y usted nunca sabe quién verdaderamente está dando las órdenes. Usted no ha visto películas de mafia, donde usted ve que el verdadero mafioso nunca lo descubre. ¿Por qué no lo descubre? Porque nunca da el frente, porque nunca dice que es el jefe. Siempre pone a alguien como más grande, pero delante de uno alto está uno más alto. Y el verdadero que es alto, nunca usted sabrá quién es. En la inteligencia, volvemos a lo militar, usted nunca sabe quién es el que le da las órdenes. Llegan las órdenes de arriba, el jefe habló, y usted dice, pero ¿quién es el jefe? Eso no es asunto suyo, usted obedezca. Es mejor que no sepa ni quién es, porque hasta su vida corre peligro. Hermano, así trabaja el enemigo en cubierta. Y cuando hablamos de mercadería, lo primero que hizo Jesús cuando entró a la casa de oración, ¿qué dijo él? Él dijo, allá aquel espíritu que estaba sobre los sacerdotes de ese entonces, estamos hablando del pasado, no de ahorita, estamos hablando del pasado. Dice que, ¿qué hacían en el templo? No hacían mercadería, no hacían negocio. ¿Qué vendían ellos allí? Los animales. ¿Pero qué animales? Usted se ha detenido a pensar por qué Jesús se irritó allí. Cuando usted se va a Malaquía, en el capítulo 1 habla acerca de los sacerdotes. Y él dice, esta orden es para los sacerdotes. Y dice, vosotros me llamáis Señor, pero no me obedecéis. Usted ha leído esa historia allí en Malaquí, en el capítulo 1. Y dice, teniendo animales buenos en el rebaño, me dais lo torcido, lo cojo, lo que no sirve. Entonces, ¿sabe qué pasaba? Que en la antigüedad, la gente que vivía lejos tenía que había servicio los días sábados, el sábado. Cuando ellos iban a la expiación de pecado, ellos tenían animales y criaban animales, pero llevarse el animal por el camino era un peligro, que el animal se fracturara, que cometiera algo y ya no sirviera para el sacrificio. Entonces los sacerdotes se inventaron una. Dijeron, no, vamos nosotros a criar animales y los que vienen de lejos se los vendemos. Entonces, ¿qué hacían los sacerdotes? Los sacerdotes, la gente allá vendía su animal bueno, traía la mejor paga y se lo daba al sacerdote. Y el sacerdote decía, tenemos unos animales ahí manchados que no nos sirven ni para nosotros. Metáselo al Señor. Y entonces le vendían lo cojo, lo torcido, pero cobraban lo bueno. Y agarraban el dinero y se lo... Y vino el Señor y les volteó la mesa y le dijo, vosotros habéis convertido la casa de mi padre en una guarida de ladrones. Ahora,
Hermano, ¿será que hay ladrones dentro del pueblo de Dios hoy en día? Gloria a Dios. Sí los hay. Lo que pasa es más que todo se ven esas iglesias grandes. ¿Usted sabe cuánto diezmo entra en esas iglesias que tienen 3.000, 4.000 y 5.000 miembros? Ahora la pregunta es, ¿usted ha visto una iglesia de esa yendo a África a darle comida a los niños? Ninguna. ¿Qué hacen con todo ese dinero? Vanidad del mundo. Si el diezmo y la ofrenda era para la manutención de los que trabajaban en el templo, pero también era para que el huérfano, la viuda y el menesteroso comieran dentro de la casa de Dios. La pregunta es, ¿dónde va todo ese dinero? No es asunto de nosotros, eso es asunto entre Dios y las personas que están al frente. Pero vuelvo y le repito, ¿será, hermano, que por causa de unos no hablan mal de todos? Y allí es donde nosotros vemos que el evangelio, el enemigo trata como de ensuciarlo para que pierda credibilidad. Y hoy en día usted se mete en las redes y dicen que todos los pastores son ladrones, que viven del diezmo. O no lo dicen, no dicen algunos, dicen todos. Porque el enemigo, esa es la manera de él trabajar. Crear una mala fama para que la gente no quiera entrar en el evangelio. Porque el enemigo trabaja así. Él usa las redes, él usa todo lo que él tenga que usar, pero el trabajo de él es enlodar todo para que el evangelio no tenga credibilidad en algunas partes. Pero está equivocado, porque cuando Dios nos llama, hermano, no hay enemigo que se pueda meter en el medio. Entonces vea que él habla acerca de lo que es la mercadería. Y el apóstol Pablo también habla, creo que es en Tito, donde dice que raíz de todos los males es el amor al dinero, de los cuales muchos se han desviado de la verdad. ¿Será que hay pastores que se han desviado de la verdad porque el gobierno les ha dado dinero? Y estamos hablando a nivel mundial, no estamos diciendo Venezuela, estamos hablando a niveles, pero súper, que tienen buenas posiciones y se han desviado de la verdad. Dime, varón. Mire, yo conozco uno que es muy nombrado en la parte del poder económico y tienen un desagüe de plata que ellos mandaron a hacer, por cierto, 40 y pico de lagunas para criar cachamas. Y los obreros ahí, trabajar puro para esta compañía, pero él es uno un mexicano el que está al frente esto lo llaman un cuello blanco, que es el que está al frente de este lugar. Y bueno, ahorita el año pasado recogieron como 40 toneladas de maíz y eso no vieron ni un kilo, sino que se lo lleva este cuello blanco. La cachama, toda la táctica que la lleva y ellos obreros rápidos, no tienen más nada sino que trabajarle a que usted está nombrando. Bueno. Y la iglesia en su origen, lo que me enseñó el Señor era que decía que todo lo que le sobraba lo vendían y lo repartían en partes iguales, ¿o no? Y decía, y todas las cosas las tenían en común y participaban del pan todos. Y todo lo que tenían propiedades las vendían y las ponían a los pies de los apóstoles y estos repartían todos igual. ¿Por qué eso no se hace hoy en día? Ese es el origen de la iglesia, hermano. Pero se nos ha enseñado, el enemigo se ha metido una falsa, ¿verdad?, enseñanza y ha hecho que el corazón de muchos se endurezca y la gente tiene como las manos de dinosaurio, así no les llegan al bolsillo. ¿Verdad? No, así es que hay que hablar verdad, hermano. Pero si yo tengo, hermano, y a veces yo me he echado mi regaño, 30, 35 camisas y solamente uso 8, 9 o uso 10 y hay hermanos que no tienen camisa, ¿qué hago yo con ese poco de camisa guardada ya? Así hice yo, hermano. Yo tenía, como Dios es bueno, Dios me proveyó unas faldas, pero como tenía otras, yo dije, si ya esto no me lo pongo, me pongo más aquella, yo vine y regalé la falda. Amén. Y creo que así le servimos a Dios también. Amén. Pero a veces, hermanos, somos egoístas. Seamos honestos que a veces somos egoístas. Pero no, bueno, gloria a antes yo Dios. era egoísta. Yo antes mi ropa, yo dala, ¿no? Sí. Gloria al Señor. Dios nos enseña. Ahora, nosotros no debemos hacer, esto lo estamos dando como enseñanza, no como crítica,
¿Por qué? Porque Dios nadie lo va a burlar. Y la misma palabra dice, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. O sea, se van a perder. Están dentro del pueblo, pero se van a perder. Y yo creo que no hay nada, un pago más fuerte que un cristiano tenga 40 años y que tenga jerarquía, pero que se pierde. Creo que eso es el fin de todo, ¿verdad, mi hermano Sevilla? Después de haber luchado tanto, haber estado en las verdaderas filas, perderse por avaricia, por la mercadería. Y la gente dice, ¿por qué Dios lo permite? Bueno, pregúntale a Jesús por qué le puso a Judas de tesorero. ¿O no? Pudieron poner a cualquiera de tesorero, pero el Señor dijo, no, vamos a poner a Judas, que es que a Judas le gusta el billetico. Y yo creo que ahí es donde nos prueba el Señor, a ver si nos gusta el billetico. ¿Verdad? Dios conocía que él era ladrón. Yo sabía que él era ladrón. Fuéramos vendidos todos y se lo fuéramos dado a los pobres. Y Juan dice, mentira, era porque sustraía de la bolsa. ¿Será que hay gente que sustrae de la bolsa? A nivel mundial. Yo he oído que ¿Sí o no? uy, a mí que me da miedo. Usted, pero... Mi esposo ya quedó sin pasaje, hermano, y yo cuando tenía los reales, yo le decía, amor, yo lo siento, pero aquí no puedo agarrar. No puedo agarrar. Y no agarraba, hermano. En la ley antigua usted agarraba de ahí, podía agarrar, pero tenía que pagar 4 veces lo que agarró. Sí. Sí, así, ¿verdad? Señor, préstame. El Señor toma, pero me lo trae, pagas 4 veces. A veces no tenía para pagar las bolsillos, no. Ahora ve, hermano. En el 5 dice, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que hablan de vivir impíamente, habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Ahora la gente a veces dice que no, que Lot era el sobrino de Abraham, y que sí, hermano, tenía debilidades como nosotros hoy en día las tenemos, pero la Biblia dice que era justo y que él afligía su alma todos los días porque veía lo malo. Hermano, ¿usted se imagina que ese hombre todo lo que veía en Sodoma y Gomorra? ¿Cómo se sentirá un cristiano que tiene que vivir en una casa y es allí donde está y todos son inconversos y de repente hay prostitución, droga, aguardiente? ¿Usted podría vivir tranquilamente dentro de un círculo? No. Es como fuerte, ¿verdad? Es fuerte porque yo he experimentado en mi casa. Cuando me ponen música mundana así fuerte, yo vengo y le meto la cristiana. Y ahí bajan la guardia. El Señor me trae a mí a memoria un caso que pasó hace años, donde llaman casas montoneras. No sé si usted ve esos patios grandísimos de la gente que era terrateniente, mueren los padres y quedan los hermanos, pero todos los hermanos construyeron dentro del patio, cada uno en su pedacito de terreno. Y un varón que vivía ahí, todos los hermanos inconversos y las hermanas desfilaban hombres y bueno, era una prostitución lo que tenían ahí, armaban su bochinche, su cuestión, y el hermano le daba pena invitar a los hermanos porque tenía que entrar por el patio, y cuando le preguntaba, ¿quién es mi hermano? Y esta es su hermana, y hermano, el hermano vivía en angustia, y yo dije, uy, este varón está como loco. Yo digo que ese varón afligía su alma diciendo, Señor, mira a mi hermana cómo anda, mira a mi hermano cómo anda, mira a mi sobrino. Y yo digo que nosotros más bien no tenemos lucha para algunos cristianos que están metidos como en una Sodoma y Gomorra, que ellos no quieren estar allí, pero las circunstancias lo tienen viviendo así, hermano. Así es. Y yo digo que... Muchos somos privilegiados. Yo digo que lo aquí como dice la escritura, dice, ¿cuántas veces oraría lo al día? Cuando veía que los hombres se echaban con hombres, con animales, y de repente él también tenía puras mujeres hembras y decía, aquí lo que hay es puro depravados. ¿Cómo se sentiría usted si tiene hijas, verdad? Y está en un mundo donde hay depravación y donde hay cosas que a Dios no le agradan. Hay que afligirse. Entrar en un mundo, hermano, yo digo que, bueno, en mi casa mi mamá todavía no ha llegado,
no tengo tantas luchas como tienen otros. Recuerdo una vez una hermana que vivía con el esposo, venían del mundo casados, y cuando ella decide seguir a Cristo, ese varón endemoniado, cuando se emborrachaba los fines de semana, la hermana no quería ir los fines de semana y todo el mundo la criticaba, la hermana no se congrega los fines de semana, pero es que el varón llegaba y le formaba un escándalo en pleno servicio, a veces se la llevaba hasta por los pelos. ¿Verdad que es difícil seguir a Cristo así? Y la hermana nunca se apartó. Y con los años el varón llegó al evangelio. Pero, hermano, yo me pongo los zapatos de esa sierva y yo le digo, Señor, esa sierva, ¿verdad que te ama? Así es. ¿Verdad que usted a lo mejor le forma un escándalo y después no viene porque le da vergüenza? Esa hermana llegaba a la iglesia. ¿Y cuánta humillación no tenía ella interna que decía, me están viendo todos los hermanos, Señor, qué vergüenza? Usted no ha pasado eso, ni yo tampoco. Pero el enemigo es malo. Y yo digo que Dios no le da prueba al que no puede soportar. Dependiendo de su capacidad, Dios le da la prueba. Pero esa mujer cuando cantaba, las almas se convertían. Porque pagaba un precio. Y yo le decía, claro, se lo gana. Yo decía, no ves, diablo, mira la fidelidad de esa mujer. Tú la cacheteas, la arrastras, pero ella viene y me la lava. ¿Verdad? Entonces no es gratis. Lo hablábamos ayer, en el Señor las cosas se ganan. Ahora vea, dice en el 8, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Luego dice, mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Ahora vea que la palabra es fuerte, hermano. La conducta de una persona que no tiene a Dios es irracional. Y cuando hablamos de irracional quiere decir que hablan sin pensarlo. ¿Verdad que nosotros en algún momento, por decir algo, sin querer nos hemos metido en algún problema en la vida? Y usted dice, bueno, yo no quise decir eso, pero lo dijiste. ¿Y cómo nos comprometemos nosotros con nuestros labios? Y por eso el Señor nos vive metiendo en cintura y diciendo, acércate más para oír que para hablar, para que no hagas como los necios. Porque ya estamos en Cristo y las palabras nos comprometen. Las palabras que salen de nuestros labios son un compromiso en el mundo espiritual. Y cuando usted le promete a veces algo al Señor y no lo hace, si se le presentó algo de fuerza, Dios lo sabe, porque es justo y pesa la causa. Pero si fue que le dio flojera y dice, porque hay cristianos así, no, hermana pastora, no puedo ir porque tengo un dolor de cabeza y se me presentó aquel problema. Y es mentira, tiene flojera. ¿Lo hay o no lo hay? Hermano, y Dios, que lo sabe, dice, anótasela ahí en el libro. Anótaselo ahí en el libro. Que la cabecita le va a doler después. Porque no tardará en que le venga el juicio de parte de Dios. Y no estamos para señalar a nadie, como le digo, pero yo no quiero que la vara del Señor me caiga encima por estar inventando. Mejor decirle, no, hermana, no estoy en condiciones de ir. No le voy a decir que no tengo el deseo de ir. Y le queda más bonito. Sí. Que está inventando dolores de cabeza y está inventando, y después entonces al siguiente día sí le pega aquel dolor de cabeza. Dios, le vamos a meter el dolor de cabeza que dijo que tenía ayer. Porque hay hermanos que viven enfermos porque viven inventando enfermedades. Sí. Yo conozco una, yo hermano Sevilla, que vive inventando enfermedades y no sale de una enfermedad porque ella misma se la declaró. Y como usted dijo que andaba enferma, bueno, te agarre su enfermedad. Y eso, hermano, hay que enseñarlo, porque mucho pueblo está enfermo por la mentira. Por declararlo. ¿Sí?
Ahí me dice, ¿cómo están las reuniones? Buenísimas. Ahora, veamos lo que dice. Ok, él dice, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción. Y cuando hablamos aquí, él habla también, porque él está hablando, mientras los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición con las autoridades puestas por Dios. Ahora, la pregunta, hermano, que debemos hacer, debo enseñarla, porque es un peligro. ¿Será que nosotros no corremos riesgo si empezamos a hablar mal de los ministerios establecidos por el Señor? Sea bueno o sea malo el que lo tiene, Dios se lo dio y Dios lo juzgará. ¿Por qué David se cuidó tanto de hablar mal de Saúl? Y Saúl hacía cosas, pero ¿por qué David decía, líbreme Jehová de yo emitir juicio contra un ungido de Dios? El que desecha es Dios. Pero aun cuando están desechados, eso no nos da a nosotros ni autoridad para hablar mal del caído. Ni de alegrarnos. No, todo el contrario. Menos de alegrarnos. ¿Y por qué dice la Biblia aquí que la gente habla mal? Porque son irracionales y no entienden el lenguaje y el código del reino. Pero eso les va a acarrear un juicio. Y horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Porque nosotros no podemos emitir juicio contra las autoridades designadas por Dios. Hay hermanos descarriados que son evangelistas y dejaron de ser evangelistas porque están descarriados. No. Entonces, los llamamientos son irrevocables, hermano. Que él va a dar juicio en un día, sí. Pero ese hombre se hace una prédica y la gente sigue llorando. Y se siguen convirtiendo. ¿O no? Sí. Hable con un descarriado y me dice, y usted dice, todavía tiene unción. Pero el juicio lo emite Dios. Pero nosotros somos ligeros en juzgar. Y no sabemos que hacemos mal. Porque estamos hablando mal de una autoridad. Porque aún el enemigo se sujeta. ¿O no? Hermano, así sea de un hermano que uno se presta mal. Igualito. A mí me ha dicho Dios, el que juzgo soy yo. El que soy yo. Pero el que no, soy yo. Sí. ¿Sabes que eso de tu corazón? Yo soy yo. Pero siempre hablan mal de las autoridades. Que ese no es pastor nada. Que maestro va a ser ese. Que profeta. ¿Es o no es? Y esto hablan porque son irracionales, dice la Biblia. O sea, que no piensan lo que dicen. Pero arriba le están tomando un libro. Hay un versículo, pero no me acuerdo en qué libro, no sé si es Salmo. Yo lo leí, donde dice que no debemos de proferir ni alegrarnos, porque dice que no sea que Dios se arrepienta de Sí, ese es cuando Dios le habla a Israel y Dios le dice, no te alegres cuando venga el mal sobre los egipcios, porque eso fue cuando los egipcios. Dios dice, y Dios te sacará con mano dura y con mano de hierro del pueblo de Egipto, y Dios hará descender la ira sobre Egipto, pero no te alegres cuando venga el mal sobre tus enemigos, no vaya a ser que Jehová se arrepienta y te lo devuelva. Que se voltee, pues. ¿Sí? Entonces nosotros no debemos alegrarnos por el mal ajeno, pero ¿por qué hay gente que se alegra? Sí, Señor. Porque ahí salen los profetas. Yo sabía que andaba mal, pero no quería decirlo porque me iba a meter en problemas. No, el profeta no le tiene miedo a los problemas. No, se metió en problemas porque no lo dijo. Claro. Se mete más en problemas. ¿Lo sabías y no lo dijiste? Exacto. Está metido más en problemas, ¿no? Porque lo confesó. ¿Sí? Sí. Entonces, vea, hermano, aquí vea el galardón, que es la parte un poquito fuerte, y es la que nadie quiere agarrar. Dice el 12, estamos en el 12. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Luego dice que van a recibir un galardón. Recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus... ¿Con quién comen? Con nosotros, se sientan a oír palabras. Pero son manchas. Qué fuerte, ¿verdad? Y dice que ellos también van a recibir un galardón, porque los justos recibirán el galardón
por haberse portado bien. Pero el que se porta mal también tiene su galardón, pero en injusticia. Sí, Señor. Y yo prefiero agarrar galardón del justo y no el del injusto. Porque después nos vamos a meter en el próximo estudio qué galardones. Siempre hemos hablado de los galardones del Señor, ¿verdad? Pero no hemos hablado de los galardones de los injustos. ¿Será bueno meterse ahí? A ver cuál es el pago de ellos. ¿Qué es lo que le espera? Sí, vamos a ponernos ese reto, vamos a investigar acerca de los galardones de los injustos. Porque siempre el galardón de los justos, y siempre hablamos, la corona de la vida y la de justicia, pero el de la de los injustos nunca lo hemos estudiado. Vamos a estudiarla. Yo leí uno que dice que será el lloro del crujir de dientes. Y en un testimonio que escuché de un hermano que fue infierno, dice que hay un sitio donde está eso, y el que está en las tinieblas. O sea que ese es un galardón. Sí, dependiendo cómo haya ellos lo van a seleccionar por departamento. Ven acá. Si usted es el ganador de este, se ganó el de la injusticia. Fuerte. Es fuerte, hermano. Él dice, recibiendo el galardón de su injusticia, porque hay un galardón de injusticia, ya que tiene por delicia el gozar de los deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes, mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. O sea, les gustan los errores. Tienen los ojos llenos de ¿qué? De adulterio. No se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos De la maldición. Ahora, cuando hablamos de nosotros de adulterio, ¿verdad que automáticamente se nos viene una relación entre hombre y mujer? ¿Y usted cree que en verdad lo que está hablando aquí es la mujer? Está hablando del adulterar la palabra. ¿Verdad que hay gente que predica lo que no está ahí? Y usted dice, ¿pero dónde estaba eso? No, yo le pongo así y le quito así. Hermano, nosotros no debemos quitarle ni una jota, ni una tilde, dijo Jesús. ¿Verdad? O yo supongo, creo. No, hermano, si no está seguro, no suponga ni crea. Porque es un peligro que usted le ponga, si no nos vamos a Apocalipsis, dice, cualquiera pues que le quite a este libro, yo le borraré el nombre del libro de la vida. O sea, le está hablando al que predica, que tiene su nombre en el libro de la vida. ¿Puede ser borrado el nombre del libro de la vida? Sí. ¿Cómo? Empieza a quitarle a la palabra. Y le quitan su nombre de allá arriba. Ahora dice, y cualquiera que le añada, que también es adulterio. Porque adulterarla es ponerle lo que no dice, malinterpretarla. Dice que le vendrán todas las plagas de esta profecía, ¿verdad? Uy, qué galardón tan fuerte, acabo de dar un galardón. ¿Verdad que dice? Y cualquiera que le añada a este libro, le vendrán todas las plagas que están escritas sobre este libro. Entonces mejor ni le quitemos, ni le pongamos, porque ella está completita. Tal cual. Así como ella está, así ha de predicarla y así ha de hablar. Ahora, vean. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad. Escuchen, dice, han dejado el camino recto, o sea que sí caminaron un día por el camino recto. Porque ¿cómo lo van a dejar? Porque estaban en lo recto. Pero ¿por qué dejaron el camino recto? Hermano, extraviarse. ¿Usted no se ha extraviado alguna vez que va a buscar una dirección y dice, ay, por aquí, yo pensé que por aquí era, ahora no es? ¿Cómo salgo de aquí? ¿O no le ha pasado alguna vez que ha perdido alguna dirección? Sí. ¿Será que alguna vez algún cristiano se ha extraviado de la verdad? Como ayer cuando venía, ¿no? Se extravió por la maldad. Que él me da risa porque ella dice, porque yo le pregunté que, ay, por aquí se sale, y que por ahí que entramos. Es que venía conversando con el hermano y yo me quité, ay, por aquí que se sale. Ahora miren, ¿quién era Balaam? Balaam era el hombre de maldad. Sí, pero ¿qué hizo Balaam en el antiguo pacto? Era un profeta, era un falso profeta. ¿Usted no se acuerda de Balaam? Que fue el que le habló la bestia.
la mula, le habló, la burra le habló. ¿Usted no escuchó la burra de Balaam? La burra le habló. Ahora, miren la sinvergüenzura de este hombre. Este hombre era un profeta y contado entre los profetas de Israel porque era israelí. Y dice que el rey de Moab sabía que el poder estaba por el don y el llamamiento que estamos hablando, son irrevocables. Y le dice el rey de Moab, mira, hay unos presentes, toma. Él era avaricioso. ¿Será que el enemigo no nos trae a nosotros unos presentes? Toma, pero para que maldiga. Sí. Y aquel hombre dijo, ya va, porque tengo que consultar a Jehová. O sea que el hombre sí oraba. Y Dios sí le hablaba. Y llegó y le dijo, mira, Señor, fallo, ¿verdad? Necesito una... No lo dice ahí, pero estaba buscando el dinero. Estamos ilustrando. Y Jehová le dijo que no, ¿verdad? Y el hombre salió y le dijo, no, Dios no me dio orden. Y fueron al rey de Moab y le dijo, no quiso el hombre venir. No quiso. No, vayan y duplíquenle la recompensa. Oye, el hombre se le pusieron los ojos más grandes. Está bueno el botín. Este botín está bueno. Déjame consultar otra vez a Jehová. Y no lo volvió ahí a consultar, hermano. Pero yo digo, ¿dónde está en la cabeza de un cristiano que le diga, papá, dame permiso que voy a maldecir, porque me van a dar una plata, yo después me arrepiento? Algo así estaba queriendo hacer él. Exacto. ¿O no? Sí. Me están dando una plata. Tú me tienes trancado, no me estás dando suministro y el enemigo me está ofreciendo una platica. Déjame maldecir. Y Dios le dijo, anda pues. Pero dice que el ángel de Jehová estaba ¿dónde? En la puerta, ¿verdad? Pero Dios le dijo esto, anda, pero dirás lo que yo ponga en tu boca. Y verdad que el profeta dijo, no, pero yo hablaré lo que Jehová ponga en mi boca. Aunque en su corazón era el maldecir para ganarse la ofrenda. Y cuando llegó así, vio que el asna estaba ahí, se frenó aquel asna. Y estaba un ángel con una espada desenvainada, pero la avaricia lo había cegado. Estaba ciego, no veía, y le cayó a palo a la burro, no le cayó a palo. Le cayó a palo. Una muda bestia y le dijo, ve, me he criado y tú siempre me has obedecido, ahora te vas a poner que me voy a ganar una platica, te vas a poner ahora, o sea, como cuando uno tiene un carro y se le picha un caucho. Le dijo, ¿por qué me Hermano, pega? usted no sabe si Dios lo está librando de un accidente más adelante, gloria a Dios, pues ese caucho es pichado. Gloria a Dios porque esa burra se puso fuerte. Lo que el hermano está diciendo me hace acordar algo que yo vi pues, como ¿Por o qué sea, me pega? ¿cómo le explico? Es algo que yo vi Tanto que te he llevado. una hermana le dice al pastor, eso es igual como lo que casi lo que te dice, pastor, yo puedo ir ahora con unos amigos a una fiesta que me están invitando, pastor. Yo sé que hoy hay actividad, pero yo vengo mañana, pastor. Y el pastor le dice, sí, vaya. Ay, pastor, ¿será que yo puedo ir para allá? Sí, usted puede ir, usted puede hacerlo. Este es la mejor iglesia, este es el mejor pastor. Y ella no sé qué, no me recuerdo bien qué fue lo que le dijo. Y el pastor le dice, pero cuando no esté escrita en el libro de la vida, usted es la que le va a decir. Claro. Porque él dice, cada quien sabemos lo que estamos haciendo. Y esto no es jugar con Dios de hoy sí, mañana no, le dice. Claro, el deber mío es enseñar. Me acuerdo que el hermano dice que le fue a pedir permiso a Dios para ver si podía maldecirle a ella. Ahora vea que cuando llega la bestia le dice, pero ¿por qué me pega? Hermano, estaba tan ciego que no estaba viendo que un animal le estaba hablando en español. ¿Cómo se pondría usted si le habla un perro, le habla un animal? Alma mía, Cuando acá tú hablas mi lenguaje, ni eso. nada, Le digo, ¿por qué no quieres caminar? ¿Por qué se fue a pelear? Así es el necio, hermano. ¿Verdad que sí? Cuando pierde la razón, el racionamiento. Por eso es que hablan los irracionales. Ni cuenta se dio que era una burra la que le hablaba. Y le dijo, ¿no ves el ángel que está allá adelante? Que te mate a ti, pero no, yo no. Que a mí no me mate, te matará a ti. Oye, el hombre vio, ¿verdad? Y a pagar la pobre. Vio, claro, porque la burra se tiró hacia la pared y aplastó el pie también. le restregó el pie, la pierna. Claro, lo corrió. Ah. Pero hermano, y después de ahí el ángel se quitó, ¿verdad? Porque el hombre entendió y dijo, oye, y aún así no se arrepintió. Porque aquí el apóstol Pedro me está hablando y me está diciendo que no se arrepintió.
No sé. Y cuando fue allá a Moab, que quiso maldecir, Dios le hacía era que bendiciera. Así que el enemigo lo quiere maldecir usted, pero Dios le cambia el lenguaje y termina bendiciéndolo. Cuando Dios, hermano, está en el asunto, ¿verdad? Nosotros entendemos que aún los que nos quieren hacer daño terminan es promoviéndonos a la victoria. Sí, Señor. Porque cuando usted lo difama, lo calumnia, lo vitupera, a usted lo hacen famoso, lo hacen importante. Amén. Porque si usted no fuera importante, nadie hablara de usted. Pero cuando usted es importante, no, usted es el centro de la página de la revista. Amén. ¿O no es así? Usted es la primera fila, siempre sale usted. Oye, no faltaba mi nombre. Usted es importante. ¿O no? Es importante, porque la gente está pendiente suyo. Están los paparazzi con la cámara, ve dónde usted se mueve, para dónde camina y qué hace. Bueno, mi nombre fue muy sonado por los pocos, por un calito. Yo soy, o sea, importante. El águila es importante, ¿verdad? Sí, fortalecido. La cargan en todas esas revistas del reino. Ah, hermano. El hermano William, ¿verdad? Sonando, hermano. ¿No está sonando la iglesia? Amén. No, somos importantes. Tienen la vista sobre este lugar. Yo a veces he ido para allá para el Cherán y de repente me sale con, ay, mira, ay Dios, tú sabes que yo iba a ir para el clamor de madre, pero no sé qué, me empieza a hablar del clamor de madre y yo dije, yo no la invité, pero Bueno, a mí me pasaron una invitación, hermano, pero ya me reconoce que llevo el clamor. de la pasarela de la onda, de la parte de allá, esas invasiones que están ahí, me pasaron una invitación de esa iglesia que está por ese lugar, que está por el penal, y yo, bueno, gloria a Dios. Y se te olvidó. No, yo le dije a la pastora, pero yo dije que no, porque no podían ir, porque no era mi cosa. Ahora mira esto. Y el 16. Y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga. Hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. ¿Era profeta o no era profeta? Porque fue profeta en el principio, pero después se desvió. Entonces, hermano, nosotros tenemos que estar claros que la palabra del Señor, si usted rehúsa creer la verdad, Dios le envía un espíritu de mentira para que crean él, que fue el que estudiamos, el espíritu de estupor. Por no haber querido creer a la verdad, el mismo Jehová les envió un espíritu de error. Entonces estos falsos maestros tienen un espíritu de error porque aman más la maldad, aman más el Dios del mundo que las almas. Y tienen un poder engañoso para arrastrar y seducir las almas con palabras lisonjeras. Como decía la hermana, no, aquí todo se permite, donde todos sí somos pueblo de Dios. No todos somos pueblo de Dios. Pero usted lee en algunos sitios, donde todos somos pueblo de Dios. ¿Cuándo? ¿Cómo usted va a decir que todos somos pueblos de Dios si dentro de toda iglesia hay trigo y hay cizaña? O sea, la iglesia que yo tengo, ahí sí hay es puro trigo. Estuviéramos todos para allá, ¿verdad, hermano Sevilla? Hay puro trigo, vámonos para donde está el trigo. Hermano, en toda iglesia hay cizaña porque es necesario. El apóstol Pablo dijo, dentro de la casa, ¿verdad?, del rey, hay utensilios de honra y de deshonra. Porque a ambos Dios los usa, solo que a ambos tienen galardones, porque Dios es justo y Dios le dará el galardón a cada uno. Yo quiero el de justicia, no es usted. Si quiere de justicia, pórtese mal. Pero creo que nadie va a querer seleccionar para el de injusticia, ¿o sí? Y el que se lo va a dar es el mismo Dios, porque Dios va a premiar. Usted se portó bien, tome la corona de justicia. Usted se portó mal, tome la de injusticia. ¿Verdad, hermano? Disculpe, es igualito como a uno le diga, yo soy hijo de Dios. Mi hija me dice así, pero yo soy hija de Dios. No, eres creación de Dios. ¿Y en qué momento se acerca a Cristo que yo no? Si quieres te pongo la Biblia para que sea la hija de Dios. Así eres reconocida, si no eres bastarda. Y dice, pero yo soy hija de Dios. No, eres creación, más no eres hija. Ahora Sí. mira esta comparación que hace el apóstol Pedro. Mira las palabras que Pedro usaba, hermano. Ya en la vejez. Vean 17, dice, estos son ¿qué? Fuentes sin agua. Sin agua. Híjole. Y nubes empujadas por la tormenta, para las cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre. Y luego dice, pues hablando palabras infladas y vanas,
seducen con concupiscencia de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Entonces, hermano, cuando uno sabe cuando una persona tiene un error o no, yo sé que si una junta me va a costar mi salvación, yo me aparto, hermano. Lo sigo queriendo, la sigo amando, pero no, usted no me va a manchar la vestidura, porque si viene Cristo, quédese usted, pues yo me voy. Bueno, pero qué terrible ese mal espíritu de estupor ese que ciega Por- qué terrible, hermano, pues yo lo he visto en personas que yo digo, Señor, ¿será que, Dios mío, Señor, les tapa la vista y los oídos? todo. No, es terrible. No entiende. No, se ponen... Y usted les habla y dicen que no, No. que usted es el que anda mal. Ujú. Corrija al necio y te odiará. Santo, Dios mío. Te dice, pero así dice la Biblia, no, pero te le dan la interpretación que ellos tienen. Yo a veces yo digo, las personas, o sea, lo que yo he visto, y yo digo, ¿será que cuando recapaciten y entren, que Dios le dé y dirán, ay, Dios mío, ¿qué estaba haciendo? Dios mío, Señor, ¿qué? No, y si tú te dejas, entonces tú te pones a analizar, ay, yo creo que sí es cierto. Claro. Sí. El espíritu a uno le hace saber y uno sabe porque Pero uno sí qué sabe. terrible ese mal espíritu. Ahora el 19 dice, les promete libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Luego dice, ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos de su postrer estado, viene a ser peor que el primero. Y ahí estábamos hablando la otra vez, ¿se acuerdan? Cuando sale un espíritu inmundo y luego, porque ellos no tienen morada, que eso también lo vamos a estudiar después más adelante, lo que es el área de angiología y demoniología. Porque dice que Satanás, que el Señor lo reprenda, Dios le destruyó el cuerpo físico a ellos. Ellos son espíritus que andan por ahí, no tienen reposo, andan por allí divagando. Y cuando ellos ven al ser humano, ellos ven una casa. Y ahí se aloja. Y ellos nunca han Ay, tenido, sí. disculpe varón, y ellos nunca han tenido cuerpo. No, cuando te hablen Ezequiel, sí, después nos metemos allí. Cuando nos metamos ahí, usted después va a decir, eso lo busco yo con Biblia. Dice que el Señor les destruyó la morada. O no dice así, y la morada es cuerpo. El cuerpo. Cuando nosotros hablamos de morada en el mundo espiritual es un cuerpo. Por eso que andan por ahí parándose Porque yo sé que Satanás usó fue una culebra. Eso es un seudónimo. La Biblia habla en alegoría. Escuchen. Cuando nosotros hablamos, nosotros no somos árboles. Pero usted se va al libro de Proverbios y dice que nosotros somos como árboles plantados junto a ríos para que su hoja dé fruto a su tiempo y no caiga. Y nosotros entendemos, hermanos, allí de que Dios está haciendo una alegoría y una semejanza. ¿Qué vio allí el enemigo? Dice que la serpiente era más astuta que todos los demás. Entonces está hablando de astucia. Pero cuando vemos angiología, la materia de angiología, vemos que los ángeles que no procrean, porque la Biblia dice que ellos no procrean, pero sí tienen la facultad de tomar forma humana. Porque Abraham habló con ángeles o no. En Sodoma y Gomorra los ángeles tomaron forma. Y en la carta de los hebreos nos dice, muchos sin saber habéis hospedado ángeles en vuestras casas. Por eso le digo que es profundo cuando nosotros vemos lo que es la magnitud de lo que es una alegoría, una parábola. Y cuando nosotros hablamos, el diablo es considerado como la serpiente, pero también dice que es un dragón. Y al respecto del mismo Señor Jehová, pues que él fue siempre espíritu cuando estaba allá en el cielo, pero después se hizo humano en el vientre de María. Ahí mismo él mismo se formó en el vientre de María. ¿Tienen cuerpo los ángeles o no tienen cuerpo? Bueno, no sé, tengo que escudriñar esa parte ahí. ¿Tienen morada o no tienen morada los ángeles? Lo que pasa es que no terrenal, no es terrenal. Jesús es considerado como el ángel de Jehová. En el antiguo pacto nunca hablaron de Cristo. Bueno, sí, algunos profetas hablaron de Emmanuel, pero como Jesús hacía abiertamente, no. Y él tomó forma humana. Pero cuando nosotros vemos y dice que allá en el cielo hubo una gran rebelión, pelearon los ángeles con Luzbel o no. Y lo derribaron. Entonces, ¿cómo es que pelearon en el espíritu?
Sí. Jacob Pedro fue con el Ajá. Señor. Ahora, el Señor lo pudo haber matado. Claro. Bueno, No hay, había huida. hay otra cosa que dice en la Biblia que en la historia de Moisés, en aquella historia de Moisés, Acuérdese de los seudónimos. que él le dijo al pueblo que él no sé, que Dios le habló a Moisés que le diera al pueblo que él no se figuró en nada. Claro. Escuche. Por lo menos vamos a llevarlo a lo terrenal. Todos hemos tenido apodos, ¿verdad? Pues, yo tuve apodo de joven, de niño. Y el apodo mío era bien feo. Pero bien feo. Porque el apodo mío era culebrón, imagínense. Y yo no soy ninguna culebra. Pero a mí me conocían con ese nombre. Usted decía, mire, ¿dónde está fulano? Allá está. ¿Entiende? Entonces cuando hablamos de la Biblia hay que saberle dar la interpretación. Hay lenguaje porque Jesucristo habla que Él es la roca. ¿O no? Dice que es el agua, que es el pan. Pues yo no me imagino a Jesús como un pan que nosotros nos comemos en la panadería. Porque es dependiendo del contexto que Dios hace de lo invisible algo visible para que podamos entender. Cuando hablamos de los serafines y los querubines, dice que tienen 6 alas, ¿verdad? Con 2 se tapaban y con 2, entonces tienen cuerpo. No como el nuestro. Pero yo le digo algo, viene un ángel y se nos presenta como es, a lo mejor nos pega un infarto. Imagínese que usted vea un ser con 6 alas, o que vea ojos por todos lados. ¿Qué es esto, Señor? Y esos profetas, cuando vieron ese tipo de visiones, hermano, quedaban 21 días con fiebre, quedaban debilitados, porque yo digo que no le fue fácil. Ezequiel ve una rueda y ve un poco de ojos y ve alas. Si nosotros vemos un animal raro y nos alarmamos, ¿verdad? Usted ve un animal que sale, ¿qué animal es ese? Hasta un gato. Ahora, para usted quizás eso es feo, pero en el mundo espiritual, en la dimensión donde ellos viven, a lo mejor es bonito. A lo mejor nosotros le parecemos feos a ellos, ¿verdad? No ve el sapo. Claro, a lo mejor en su mundo. Ellos tienen su forma y Dios se la dio. Por eso le digo, hermana, que la Biblia es un poco profunda a la hora de que superficialmente no la podemos leer. Tenemos que entender que el Señor nos habla y nos dice a nosotros que nos compara como árboles, por eso le digo. Y dice que todo árbol que no dé fruto será cortado. Hermano Jonathan, yo tengo entendido, porque yo he estudiado mucho la Biblia, y hasta donde yo tengo entendido, que Dios dice en su palabra que Él no se infiguró en nada. Pero quiero decirle otra cosa, que ahorita yo tengo entendido que cuando Cristo se fue de esta tierra, se fue otra vez se fue transfigurado. Su cuerpo que tanto fue maltratado, Él figuró su cuerpo otra vez nuevo, que ahora Él está allá arriba humanamente, como va a venir también aquí en la tierra, en la nube. Sí, pero cuando nosotros nos vamos al Apocalipsis, hermano, dice que Él, su estado, dice que es como el bronce bruñido, su resplandor, tanto que usted no lo puede ver. O sea, si Moisés nada más con ver la gloria de Dios tuvo que ponerse un velo porque resplandecía. Por eso le digo que son cosas demasiado profundas y meternos allí es como que habría que buscar más tiempo y dedicarse más tiempo allí a lo que es esa área. Si Dios le place, mostrarnos. Amén. Porque eso es como cuando usted va y un cristiano le dice, ajá, ¿y quién mató a Caín? Porque el primer hombre fue Adán y Eva, y donde tenía más hijos. Entonces uno se empieza a meter como en sitios donde quizá hay respuesta, pero Dios se la da a quien quiere. Amén. Porque hay misterios. Dice que la palabra de Dios son para los hijos de Dios, pero los misterios a quien Él quiere revelárselo, si Él le place. A veces nosotros queremos saber más de lo que la Biblia nos habla. Y Dios nos puede dar la capacidad, pero eso, hermana, después nosotros lo podemos hablar y nos sentamos, porque hablarlo así, muchos se pueden extraviar. Porque yo digo, hermano, que el Señor en su palabra dice también, que es cierto lo como ella dice, ¿verdad? Pero Él dice que fue hecho carne, tuvo que nacer, ¿verdad? Como un niño normal, solo que en Él no había pecado. Claro. Se hizo carne.
porque él se despojó de todo allá arriba. Colosenses lo dice, porque él despojándose. Y quiere decir que cuando se despojó dejó todo lo que era el poderío y el enseñoreamiento de allá arriba. Porque él tuvo que aprender obediencia, no lo dice. Él dice, porque él crecía en tamaño, en sabiduría y en conocimiento. Mucha gente a veces piensa que Jesús ya todas se las sabía. No, hermano, tuvo que orar. Pasaba una noche orando completamente. Lo que la hermana dice, hermano, como, o sea, que si está yo me imagino que él subió como un ángel, pues, como el cuerpo sea de un ángel. Su cuerpo igual, pero como un ángel hacia arriba. Claro, porque fue glorificado. No fue cuerpo, carne, ¿no? Sí, pues, pero lo que le digo es que cómo hacemos y varios pasajes me lo demuestran diferente. Por eso le digo que como es alegoría, en algunos momentos es alegoría, no puedo dar una afirmación que es así. Porque si no nos vamos a Apocalipsis, dice que de la mitad del cuerpo para abajo Ezequiel era fuego. Y la otra mitad era resplandor, ¿o no? Entonces, por eso es que dependiendo del contexto, nosotros vamos a ver, de repente me habla y me dice que es el pan, como les decía. Entonces yo me imagino en mi mente, como yo conozco el pan aquí terrenal, me imagino a Dios como un pan completo, redondo, canilla. No, hermana, se habla del alimento. O sea, ¿qué es el pan? El pan es lo que nos alimenta, entonces el pan es la palabra. Entonces, por eso es que hay mundo mineral, le voy a hablar más así, hay mundo mineral, hay mundo humano, terrenal, hay mundo vegetal, porque los árboles, hermano, yo no sé si usted me va a creer esta locura, pero yo una vez vi un árbol moverse. Y Jesús dijo, si ustedes tienen fe y le dicen a ese árbol, desarráigate de ahí, plántate allá, el árbol los obedece. Con la fe. Y cuando hablamos misterio del reino de Dios, dice que a las estrellas les puso nombre. Y dice que le dio la orden al mar y le dijo, de aquí no te sales. O sea que el mar oye. Disculpe, hermano, ¿verdad? Hermano Jonathan, mire, yo no lo dije en la forma de confundir a nadie, sino que lo hablé de repente cuando usted habló sobre el demonio, ¿verdad? No, estamos hablando Sí. para Y aclarar, entonces, hermano. por lo menos, yo me hice una pregunta ayer que estaba viendo la creación de Dios. Yo dije, Señor, tú hiciste al hombre, lo formaste en la tierra. Él le dio soplo de vida. Y yo dije, Abel y Caín nacieron, ¿verdad? Y entonces yo dije, Señor, Caín tuvo que haberse casado con una de sus hermanas. Porque de dónde iba a sacar otra mujer, de dónde iba a salir otra mujer, si la única mujer que Dios hizo fue a Eva. Cuando nosotros hablamos del griego y hablamos del hebreo, hablamos de lo que pasa es que no vamos a salir del tema. Y dice, y Dios creó y los llamó Adanes. No dice Adán, sino que dice Adanes. Quiere decir que quizá había más hombres, pero Dios escogió una pareja, ¿verdad? Como decir cristianos, pues, con gracia, y los introdujo en el huerto. Porque las demás gente estaban fuera del huerto, ¿o no? Dice que cuando pecó Adán y Eva, fueron sacados de la presencia de Dios, pero fuera del huerto había más gente. Y cuando Adán fue expulsado, dice que se fue a tierras lejanas y en aquellas tierras había más gente. Pero son misterios, porque sería irnos a la Biblia antigua, y sí es bueno estudiarlo, meterse allí. Pero vuelvo y le repito, es como que sea que había más gente o no había más gente, la Biblia no especifica cómo, pero se casó. Y tenía una marca para que nadie lo matase. Entonces, ¿para qué Dios le puso una marca? Porque había más gente. Solo que Dios se refiere a Adán y a Eva como los que Dios seleccionó. Y Eva, cuando nosotros vamos al original, también quiere decir, y dice la palabra del Señor, que Eva representa el mundo. El nombre de Eva dice madre de multitudes. Es lo que, por eso es que le digo que son alegorías y son metáforas. Y hay momentos donde la Biblia te habla metáforas, hay momentos donde te habla alegoría, hay momentos donde te habla parábola, y allí es donde nosotros tenemos que entender la palabra del Señor y pedirle a Dios discernimiento para poder entender como Dios nos las quiere dar. Porque el enemigo también la conoce y nos puede enredar, y nos ha enredado más de uno. Por
eso dice, eran de nosotros, Pero no son salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. ¿Por qué? Porque se desviaron. ¿Y se desviaron en dónde? En su manera de pensar. Porque también vivían años, como ellos vivían años, o sea, eran bastantes años. Yo digo que después de Caín y Abel tuvo el que tenía más familia, ellos, ¿verdad? Lo que pasa es que acuérdate que en la genealogía de la Biblia casi nunca menciona a las mujeres, sino muy poco en cuanto al linaje. Dice que Abel fue el primer hijo, varón, pero quizás tuvieron más hijas antes, que no las nombra. Porque cuando usted ve la genealogía, ¿verdad que habla es de los hombres? Sí, de los Y, hombres. pero no nombra a las mujeres. Entonces allí es donde nosotros tenemos que discernir, hermana, que son profundidades. Porque siempre dice hijo Son de muy, sí, Adán, hijo de este, hijo de aquel, de la tercera generación, de la cuarta, pero los hombres. Ajá, no nombra mujeres. Muy poco nombra mujeres, sí nombra algunas, pero así esporádicamente. Si tenían varios hijos, imagínense. Entonces, hermano, yo creo que allí esa parte de profundidad, orémosle a Dios para que Dios nos revele, ¿verdad? Entonces ya estamos terminando. Dice, porque mejor les hubiese sido en el 21 haber conocido el camino de la justicia, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Cuando hablamos de puerco, hablamos también de inmundicia, hablamos de que el cerdo representa a la humanidad, el mundo, el pavo real representa, porque son alegorías, es un lenguaje animal. Creo que los venezolanos, no sé si en otras naciones se ve, pero aquí nosotros hablamos un lenguaje animal y nos entendemos. ¿Verdad que sí? Que si el perro, que si el pato, que si la guacharaca, que si usted sabe de qué le está hablando, que si ¿verdad? Que eso es vulgar y ya nosotros no usamos ese lenguaje, porque ya nosotros somos llamados al Señor y usamos el lenguaje del reino. Pero a mí me habla un malandro y yo lo entiendo. ¿O no lo entiende? Usted ve una conversación y ve a la gente hablando y usted entiende ese lenguaje. Ya no lo practica, ya no lo habla, pero lo entiende. Entonces, si usted se descarría y empieza otra vez a hablar el mismo lenguaje, hace como el perro que vuelve al vómito y como el cerdo que se va a revolcar en el que le dice usted baña un cochino. Si al ratico se va a andar revolcando otra vez. Porque esa es su naturaleza humana. Es más, el perro le gusta la mortecina, ¿verdad, hermano Sevilla? Yo no sé por qué perfume le hallan ellos a la mortecina. Usted pone una mortecina y pone un olor bueno y él va y se revuelca en la mortecina. Porque ese es su olor. Eso es lo que a él le agrada. Él fue llamado a esa esencia. Diga, hermano. El perro busca su mejor perfume y se mete en el... Para enamorar a su mejor allá por allá. Y me imagino que a ella le gustara ese perfume. Porque si no, no se revolcara ahí. Entonces, hermano, eso es lo que le digo. A veces lo que para nosotros es bueno, para ellos es malo. A lo mejor ellos dirán, ay, no, los cristianos son aburridos. A mí no me gusta ser cristiano por esto. Pero la vida que ellos viven para nosotros tampoco es agradable. No es agradable. En un tiempo nosotros vivimos como ellos. Pero gracias a Dios nos sacó de la inmundicia y procuremos no volver como el perro vuelve al vómito y como la hacienda, el cerdo que vuelve a revolcarse en el barro. Que no retrocedamos. Si retrocedemos, hermano, es peor. Porque ya usted va a empezar a hacer cosas que no hacía. Porque el que salió de usted va y busca 7 más. Y entonces dice, no, la primera vez me sacaron, ahora voy a buscar refuerzo. Ya, ese es como el virus, ¿verdad? Cuando le da una enfermedad le dicen, no, la recaída es peor. ¿Verdad que sí, siempre le dicen? Usted se enfermó, se sanó. Pero si viene una recaída, No se va a parar. es peor porque viene más fuerte, viene reforzado. Con esto terminamos, dime hermano. Que habla de todo esto, ¿no?